Bueno, ya hemos descubierto que el origen de este apellido tan simpático es libanés. Y además con historia. Bueno, bienvenido. La verdad es que Colombia, yo desde Plinio Apuleyo Mendoza, cada cosa que me contaba me parecía más asombrosa que la anterior. Siempre pensando que es un país serio, tal y cual. Lo es, pero al mismo tiempo, recuerdo también cuando el ministro de Exteriores, Leiva, renunció diciendo que no podía estar con un presidente siempre borracho, que además iba a París a comprar coca en cualquier esquina, que así no se podía llevar la política exterior de un país. Retransmitir el Consejo de Ministros, por sorpresa, eso tampoco estuvo mal, pero cuando leí el artículo que hacía Ernesto sobre las perspectivas electorales en Colombia, que son ya las elecciones, digo, pero ¿cómo se las ha arreglado Colombia con Uribe y todo lo que ha sido Uribe y Pastrana y tal? Caer en esta situación que, hasta donde yo entiendo, es que el candidato de Petro, Cepeda, es peor que Petro todavía, y que la alternativa es el abogado de ambos, o el abogado, por lo menos, el abogado más poderoso de Colombia, que tiene al narco también como sus, digamos, defendidos. ¿Eso es exactamente así? A ver, lo primero, Federico, gracias, y muy complacido estar con ustedes. El problema de Colombia está claro. En la época del presidente Uribe, Colombia se convirtió en el muro de contención. Todo el continente hispanoamericano estaba pintado de rojo. Sí. Recorría la espada chavista y bolivariana el continente, y Colombia era el muro de contención. Para Chávez, Colombia era su obsesión. Sí. Y hablaba, decía, este va a ser el Ayacucho del siglo XXI, la gran batalla liberadora que hace falta en el siglo XXI. Y Colombia se mantuvo con el presidente Uribe. Ahora vemos que todo el continente empieza a cambiar de color y Colombia es la que se pinta de rojo. Y fue un proceso, dijéramos, de construcción que arranca con Juan Manuel Santos, sí, con el proceso de legalización del narcotráfico, que fue la legalización de las FARC. Para poder entender la política colombiana hay que entender el tema del narcotráfico. Cuando el presidente Uribe llega al poder, Colombia tenía 230.000 hectáreas de coca sembradas. Sale del gobierno y quedan 40.000 hectáreas. Ese fue el verdadero renacer de Colombia. Colombia se convirtió en un país que sí era capaz, podía demostrar que sí era capaz de acabar con el terrorismo. Acabando con la coca, acaba con el terrorismo. Llegó Santos, a Santos los primeros 2 años le cogió el coletazo de lo que venía de Uribe, resolvió legalizar a las FARC, resolvió amnistiar a las FARC, porque eso fue lo que se hizo, una amnistía de facto. Hay que recordar que Enrique Santiago, el siniestro comunista del Partido Comunista Español, fue el abogado en La Habana, representando a las FARC. O sea, no representando o ayudando a Colombia, no, a las FARC, con miles de niñas raptadas y convertidas en esclavas sexuales de esa guerrilla. Y anda por ahí este sujeto dando clases de ética. Y ese proceso del que estamos hablando tuvo también un protagonista muy importante en la política que se llama Iván Cepeda. Iván Cepeda, un comunista de toda la vida, su padre, Manuel Cepeda, su madre, Gira Castro, eran del Partido Comunista Colombiano. Iván Cepeda nació en esa cuna comunista, fue en sus primeros años de colegio, los estudió en la República Checa, en esa época Checoslovaquia. Sí. Es un comunista, es un marxista de manual. Yo siempre he dicho que yo prefiero 50 años más de Petro haciendo locuras, yendo a burdeles y consumiendo cocaína, que un mes de Cepeda en la presidencia. Eso es el Partido Comunista Colombiano en el poder. Ese proceso de paz tuvo a Cepeda como uno de sus arquitectos centrales, que desembocó en lo que hoy tenemos con las FARC. Vino después el gobierno de Duque, que fue un gobierno baboso. La verdad, lo de Duque fue un fracaso absoluto que sirvió de preámbulo para que llegara Petro. Y Petro no se va a ir. Estoy seguro que Petro no se va a ir. No como persona, sino su régimen se va a mantener. Y para eso está Iván Cepeda. Iván Cepeda tiene todo el apoyo del Estado colombiano, lo que es el gobierno, el Estado al servicio de su candidatura, más lo que se llama la paz total, así lo llaman ellos, la paz total, que es la legalización del narco. Y el cerebro, y si el ingeniero y arquitecto de esa paz total es Iván Cepeda, imagínense ahora tenerlo como presidente al mando de esa paz total para que todos los narcotraficantes sigan haciendo de las suyas durante los próximos años. ¿Y qué alternativa? Porque hay que recordar que además de Uribe, hubo una larga... Mira, los que han visto la serie Narcos han visto bastante. El asalto, por ejemplo, al Palacio de Justicia de Bogotá. Es decir, la relación del narco hasta con los etarras, del narco en Colombia, era total y absoluta. Pero
¿qué fue de ese elemento cívico, resistente? Yo lo hablé mucho con, mi buen amigo Plinio Apuleyo Mendoza, que encima un escritor fantástico y un resistente que era muy de Uribe. Yo conocí a Uribe por él. Y recuerdo cuando le hice una entrevista muy larga de 1 hora, que la grabamos y la emitimos, que tuvo su anécdota, y es que estaba hablando Felipe González con él. Y yo no me hablaba con Felipe González. Y entonces teníamos 1 hora de grabación. Y esa hora pues empezaba a cumplirse y te estaba preparado el set y tal en el Hotel Wellington. Y ya por fin me arranco y digo, pues voy a tener que saludar a Felipe González después de haberme resistido toda la vida, tantos años en el poder. Voy hacia él, se vuelve él, que sabía que estaba allí. ¡Hombre, qué alegría verte!, me dijo. Tigrecán, que me llamaban los demonios en los mítines y tal. Bueno, pues todo muy bien. Digo, qué cosas, que más sabe el diablo por viejo. Y le digo a Uribe, ¿y qué tal con Felipe? Dice, me ha explicado lo que tengo que hacer en Colombia. Digo, pero ha tardado tiempo. Dice, es que ha sido minucioso. Bueno, Uribe yo creo que ha sido el político más importante que ha habido en Iberoamérica, pues probablemente en todo el siglo XX, por lo menos la segunda parte, sin ninguna duda. Y efectivamente, en un momento en que hubo que llevar la contraria a todo el mundo, incluso en Colombia, porque nadie pensó que con razones morales se podía vencer políticamente. Sí, si las explicas. Y eso se transmitía. Yo no he visto a nadie con un carisma como Uribe, que lo ves, que estabas con él y lo veías. Aparte de que me pareció extraordinario lo que hizo en Colombia. Es que se recorría el país, yo recuerdo, explicando los fines de semana. No se cansaba nunca, tenía como un mandato moral y sin alardes, decir, no, me habla Dios. No. Él lo explicaba en todas las direcciones y era impresionante. Y por eso cuando hacen el referéndum, y además se le une Pastrana, y lo derrotan al narco, porque es el narco. Siempre decía Santochenko y Timochenko, porque era la misma cosa, que aquí el gran padrino de eso fue Juan Luis Cebrián. El gran padrino de eso fue Juan Luis Cebrián y el diario El País. Felipe detrás, sí, pero disimulando. Y Santos le agradeció nombrándolo colombiano. Le regaló la ciudadanía colombiana. No sé si es sabía. Colombiano. Sí, claro, también. Además es también dominicano. La verdad es que tiene pasaportes de todas. Sí, eso fue, habláis del plebiscito de 2016 para ratificar el acuerdo de paz que perdió Juan Manuel Santos. Claro, sí, porque la población votó en contra. Y porque Uribe y Pastrana hicieron campaña conjunta. Recuerdo que estuvo aquí además Pastrana explicándolo. Había sido rival de Uribe, etcétera. No, esto es una cuestión de vida o muerte de Colombia, exactamente. Claro, eso es lo que tú decías, ¿no? Cómo en la época de Uribe es verdad que empieza un círculo virtuoso con la derrota de las FARC. El crecimiento económico era espectacular en esa época, fluían los acuerdos comerciales, el flujo de dinero y demás, y de repente, ahora mismo llegamos a donde estamos ahora, y después de que la población votó en contra de ese plebiscito, de repente votan a Petro. Entonces... ¿Y quién es Ernesto, el candidato de la derecha? Porque nos hemos quedado sin había candidato a la derecha y lo mataron. Y era candidato Uribe. Claro. Uribe Turbay. Sí. Ese muchacho iba a ser extraordinario. Iba a ser presidente de Colombia sin lugar a dudas. ¿Quién está detrás? Porque he visto que se acusa a una facción de las FARC, de Iván Márquez. Todos los grupos armados ilegales que han sido favorecidos por Petro y que saben o sabían que si Miguel Uribe seguía de candidato iba a ganar, les iba a acabar la fiesta. Luego yo no puedo ser temerario y decir Petro lo mandó a matar, pero ¿cómo le molestaba Miguel Uribe a Petro? Una semana antes de que asesinaran a Miguel Uribe, Petro, borracho, pero como presidente, en un discurso público en la costa caribe colombiana, dijo a los senadores como Miguel Uribe, hay que borrarlos. Sí. ¿Y qué pasó? Lo borraron. Sí. Es que Petro y el crimen, la biografía de Petro es una biografía criminal. Él no tiene una hoja de vida, un currículum, es un prontuario. Un tipo que nació extorsionando, asesinando, matando en el M-19, lo acabas de mencionar. Mandante Aureliano. Aureliano. Y entonces, después de Uribe, como te preguntaba Rosana, el candidato... Tenemos un problema. La izquierda tiene solamente a Cepeda, que es el gobierno y el narcotráfico, todos con un candidato. Y en la oposición, que no va a decir derecha porque realmente muchos no son de derecha. En la oposición hay 13 candidatos. 13. Le están facilitando... Mal número. Sí. Exacto, le están facilitando el camino al proyecto neocomunista en Colombia. Ahora, en Colombia hay balotaje. Son 2 rondas. En la primera ronda seguramente Cepeda tiene ya comprado el tiquete y a la segunda está Abelardo de la Espriella. A ver, Abelardo,
es un abogado penalista. Los abogados penalistas, ¿a quiénes defienden? Criminales. Sí. Pero también defienden presidentes. Abelardo ha sido abogado de Uribe. Sí. Y ha sido abogado de Pastrana. También. Okay, entonces, o sea que se sabe todo. Cuestionar... Es el choclán de Colombia. Sí. Es el choclán. Sí. Muy efectivo. Cuestionarlo por su práctica profesional creo que no viene al caso. No, sin duda. Ahora, como candidato ha sido muy efectivo. Ha logrado congregar a un sector muy amplio de la derecha en detrimento de Uribe. Sí. La candidata de Uribe es una candidata que no ha podido despegar. ¿Por qué? Porque la gran base electoral uribista se siente mejor representada en Abelardo que en la candidata de Uribe, que es Paloma Valencia. Yo intuyo que al final, después de que pase primero las elecciones de marzo, que son una suerte de primarias, ahí se va a licuar un poquito la baraja de candidatos, quedarán 4 o 5 nomás. ¿Roy Barreras pasará? Porque de Roy Barreras se habla también mucho. Roy es el que está tratando de hacerle la trampa del cajón a Iván Cepeda para quedarse con la candidatura de la izquierda, pero lo veo muy poco probable. En todas las encuestas no pasa del 0.5%. No Dicen creo que aquí lo presentan como el candidato invisible, ¿no? Las encuestas no le Bueno, tan no le dan invisible ese que no lo dice nadie que lo vaya a hoy, votar. por ejemplo, el diario El País le dedica a Roy Barreras una tribuna. Eso se llama Juan Manuel Santos, ¿no? Sí. El candidato de Roy Barreras, Juan Manuel Santos, haciendo lo que por sabe tanto, hacer. de Felipe, Juan Luis, etcétera. En el diario El País en Colombia, la gente que vota no lo lee. No alcanza a tener un gran efecto. Pero aquí sí lo leen, Ernesto. Sí. ¿Cuántos millones de colombianos? Yo creo que hay más o menos 1 millón de colombianos. Sí. Si votan, ahí hay una diferencia importante para reducir el ¿Cuál es más o menos porque depende de los países también lo que se vota? En los colombianos ahora, en argentinos está bastante claro que están bastante igualados. Porque hay también mucho kirchnerista instalado aquí hace años y tal. Pero los colombianos aquí en España, sobre todo en Madrid, en Cataluña... Más de izquierda. Más de izquierda. Sí, votaron. A Petro le fue muy bien en las elecciones acá. La diáspora colombiana es de derecha en los Estados Unidos. Ajá. Y aquí es de izquierdas. Sí, Es la Florida y Nueva York. Es incomprensible, ¿eh? Sí. Es incomprensible. Porque muchos están acá por cuenta del efecto de la izquierda en Colombia. Sí, pero bueno, siguen votándola. Y siguen votándole a eso. Bueno, siguen votando en Argentina en clave kirchnerista, ya me contarás. Es un vicio. La acción contra el narco en México que estamos narrando estos días, en estas últimas horas, ¿qué efecto puede tener, Ernesto, en Colombia? Yo creo que Petro tuvo un momento difícil en su vida cuando el año pasado el presidente Trump lo incluye en lo que se llama la lista de la OFAC, la lista Clinton, volviéndolo a él, a su esposa, a su hijo y a su hombre de confianza, Armando Benedetti, como unos facilitadores del narcotráfico. Sí. Quedaron bloqueados financieramente a nivel global. No pueden tener una cuenta bancaria, no pueden tener transacciones con los Estados Unidos. Petro no tiene visa americana. Por eso comentabas, es que la gente se habría quedado con la copla, que pagaba los burdeles con dinero oficial. Pues sí, claro. En Lisboa, 40 euros. 40, a más burdeles de 40 euros. Dijo, yo no necesito del sexo de pago, pero no negó que... Él dijo, algún día voy a explicar qué hacía ahí en el burdel. Dijo que estaba abajo de campo. Cuando lo que comentabas de París, de la cocaína, ¿esto qué es? No, yo no fui a un burdel, porque fue en un burdel gay de París, según donde consumía la cocaína. En lo que él había ido a hablar con un actor porno colombiano gay en París a hablar de Marx, y que había llevado el libro de Marx y que lo tenía subrayado. Que mejor que un burdel. Que le dijo, quiero el capital. El capital. Lo que es increíble es que hay idiotas que le creen. ¿Qué lo puede decir? Tiene que tener coraje para decirlo. Pero hay idiotas que se lo creen. Usaba el libro para azotarle. No, el capital, como es que el capital toma primero, porque es el único. Es tan disparatado que podría ser creíble. Si les remato la historia, ese actor porno gay de París, de la cocaína y todo lo demás, Petro lo nombró ministro de Igualdad de Colombia. Bueno, hay que reconocer que es consecuente. Bueno, realismo mágico... No, García Márquez no era ningún novelista, simplemente era un cronista. Era un realista. Un cronista. Exactamente. Bueno, pero lo que planteaba antes... la verdad es que desde que Trump ya dijo que solo se iba a ocupar de los intereses de Estados Unidos, en general Iberoamérica está yendo mejor. Están pasando cosas. Está pasando lo de Venezuela, que ha abierto un proceso que vete tú a saber cómo acabará. En Cuba están sin luz,
porque no hay petróleo, y lo ha hecho además implacablemente. Sheinbaum, de pronto, en lugar de balazos y abrazos, o sea, abrazos en vez de balazos, ahora balazos, mata al jefe de los narcos, 40 estados en guerra y tal, y ayer la vi con una cara, o sea, la pasionaria a su lado. Bueno, una juerguista de los de Lisboa o del porno parisino, pero tremendo. Estaba con una cara y aseguró que Estados Unidos no había participado en absoluto en la captura y muerte del narco Pero vamos a ver, ¿pero cómo que no? Pero ¿cómo que no? Si además es público y notorio. Lo ha dicho la Marina. Lo han dicho los propios militares mexicanos, no es el ejército, la Marina, que es la que siempre ha estado. Y tenía una fórmula, por cierto, que yo no sé si en Colombia tendrían que hacer en el caso de que eso tenga remedio alguna vez, y es que cuando estaba corrompida la policía, por ejemplo en España, lo que hacían era toda la policía de una ciudad entera, toda la policía, la llevaban a otra lejana. Porque además de estar más o menos mezclados, si no estaban amenazados. Y las familias eran objeto de chantaje y por lo tanto el policía no hacía nada contra el narco. Y del otro sitio se llevan entera la policía, a lo mejor 80 familias, y la plantaban allí. Y eso funcionó. Hasta que llegó López Obrador. Que eso es muy difícil. Cuando vives en Hispanoamérica y te das cuenta de que, por ejemplo, a veces no vas a denunciar, o ha pasado que vas a denunciar una comisaría y ves que los que te han robado son los propios policías. Claro. Pues entonces, claro, ves que el problema no tiene solución. Eso pasa en Argentina, en Colombia y demás. Pero es que Colombia sí ha tenido una especie de fuste, una clase dirigente en esos años, asombroso, los años de Uribe, porque ha sido la gran figura, pero en conjunto, bueno, incluso con Gaviria y tal, la vestían de otra manera. Hombre, Juan Manuel Santos era ministro de Defensa con Uribe y fue el que llevó las campañas más duras contra las FARC. Sí, pero era el presidente. A ver, con Santos, Uribe fue muy generoso con Santos. Sí. Uribe tomaba las decisiones, Uribe daba las órdenes y le daba el crédito a Juan Manuel Santos. Porque Uribe se reeligió, no había más reelecciones, pero sí se necesitaba continuidad. Y Santos es un gran estafador político, porque él engañó a todo el uribismo y todos caímos. Todos los que estuvimos con el presidente Uribe en el gobierno del presidente Uribe nos volcamos como todos a una, a hacerle la campaña. Bueno. Y eso fue en cuestión de meses. A los 8 o 9 meses de elegido y de posesionado, el hombre abrió su carta verdadera. ¿Y cuál fue el precio que pagaron? Porque creo que a las FARC le dieron como 15 escaños gratis, ¿no? Además pero lo que es más grave, Colombia es un país que arrojó más de 3 millones de víctimas de la violencia terrorista. Fueron 50 años. Se estima que hubo 13.000 niñas y niños reclutados forzosamente, esclavas sexuales. A hoy no hay un solo miembro de la guerrilla de las FARC, ni siquiera con una condena simbólica. Porque el tribunal que les montó Enrique Santiago, Iván Cepeda, el futuro presidente de Colombia, creo yo que va a ser, era un tribunal de lavar culpas. Usted va, nosotros lo vamos a investigar y al final te portaste muy mal, obraste como no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer y por favor vas y limpias la calle, las vedas de las avenidas del pueblo donde tú naciste y te vas. Ni siquiera han impuesto esas condenas simbólicas. Luego, es una brutal y una agresiva revictimización de las personas que realmente sufrieron la violencia y es difícil encontrar en Colombia una familia que directa o indirectamente no haya sufrido la violencia terrorista. Una última cuestión, Enrique. En este panorama de confusión, aparte de cambio de necesidades, porque lo que pintas efectivamente es que Colombia se convierta en el último fuerte comunista en un continente que está cambiando. Está cambiando en Chile, veremos lo que pasa en Perú, pero por más que llevan ya 9, va para 10 presidentes en 10 años. Muy difícil, ¿eh? Pero el último es de Cerrón, o sea, este es un comunista patológico. También marxista, sí. Totalmente, unos meses. Pero Chile, Argentina, no sé si México, Ecuador, es decir, está Perú, los países grandes están cambiando. Lo que decía, se está tiñendo de azul. Por lo menos no es rojo. No es rojo. No es rojo. Y el único gran país que está en esa tesitura de convertirse en el baluarte rojo es Colombia. ¿Qué se plantearía o qué debería ser en España, si Dios quiere, alguna vez el enfermo o alguien? Pues España cambiará y volverá a tener una política pro derechos civiles en Iberoamérica, que es lo que siempre ha tenido con Felipe y sobre todo con Aznar, etcétera. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué crees que podría ser
cuál podría ser el papel de España en esa situación que va a ser casi de encastillamiento rojo en Colombia. Pedro Sánchez es para Petro es un ícono. Bueno, para claro. Él es su ícono. Ábalos fue su compañero en la guerrilla. Sí. Es que Ábalos fue del M-19. Tanto es así que en algún momento recibí la información que después vi que sí hubo algunos intentos en el sentido de que Ábalos estaba explorando con Koldo pedir asilo en Colombia. Sí, salió. Y en algún momento después de la captura se supo que Koldo había estado haciendo algunas gestiones. Ábalos en Colombia tiene algunas propiedades y no ha sido posible realmente determinar a nombre de quién están. O sea, es decir, Sánchez es un ícono para el señor Petro. Y eso que no estuvo en Saunadán. Bueno, que sepamos, si llega a conocer, que sepamos. Ojo, Petro se movía a principios del siglo mucho acá en España. De hecho, muy posiblemente era un cliente de Sabiniano. 17 prostíbulos que tenía Sabiniano, 17 de los gays eran 5. Pues conociendo las costumbres. Habrá sido Petro el que se quejó, ¿te acuerdas? Que le puso reclamaciones. Que le cobraron de más. Habrá sido Petro. Sí, pero era de mujeres. Yo creo que más va por el otro cocoteo, ¿no? Y ese gigante o giganta con lo que paseaba en Panamá. Ah, maravilloso. ¿Eso quién es? Ese ser humano enorme. Enorme, grande. Sí, curvas. 2 metros de ser humano. De ser humano. Además fue en un viaje oficial, ¿no? Es que mencionaba lo del tema de la salud de Sánchez, la vida privada. Los gobernantes tienen muy poca vida privada, ¿no? Y Petro estaba en un viaje oficial, estaba en la posesión del presidente de Panamá. Y la historia de Colombia y Panamá es bastante tormentosa, es decir, es una relación que hay que cuidar, hay que cuidar especialmente. Este hombre se va para Panamá, casado, y esto, ¿por qué lo digo? No es un tema moralista. En Colombia existe la figura de la primera dama. Sí. Begoña quiere ser, en Colombia sí hay primera dama, y tiene unas funciones específicas. En ese momento Petro se había casado. Va como presidente a la posesión del presidente panameño y aparece caminando por las calles del casco viejo de Panamá con esa persona, con esa enorme persona. Si es trabajadora sexual, trabajadores sexual, no lo sé. Sí. Pero realmente el que queda mal es el país, ¿no? El presidente de su país, una representación oficial en la posición de un jefe de Estado. Parecía la profesora que paseaba al niño por el patio. Sí, luego daban vueltas, ¿no? Alrededor de una fuente, ¿no? Era algo como muy extraño, ¿no? Porque era como Él quería que lo vieran. Yo estoy seguro que ¿no? Petro es un tipo muy hábil en eso. Sí. Estoy seguro que su esposa lo había descubierto en esas andanzas. Dijo, yo me voy a dejar descubrir porque Macarena Olona estaba en Panamá, ella me contó porque ella lo vio. Sí. Y me contó la escena, me dijo, realmente el casco viejo de Panamá es bastante pequeño, no sé si alguna vez lo han visitado. Nada. Y había muy pocas personas, todo estaba muy cerrado porque estaban todos los jefes de Estado allí, había mucha seguridad y era muy visible, no fue a las 3 de la madrugada. Él lo hizo deliberadamente porque quería, ella lo vio. Para presumir. Ella lo vio, luego él necesitaba que se filtrara eso, un control de daños previo para que, me cogieron, pero me quieres amenazar con que yo salgo con este tipo de cosas, mira, aquí estoy. No tengo miedo, es terrorista, hombre. Sí. Es un criminal, comandante Aureliano, un asesino. Muy interesante lo que nos ha recordado de Ábalos. Ábalos en Valencia le llamaban el comandante Ábalos. Y él hablaba de la guerrilla, de los asesinos, hablaba de la muchachada. La muchachada, así le dicen a los guerrilleros de base, sí. Bueno, eso lo decía él en Valencia y le pusieron comandante Ábalos, porque Ábalos era comunista. Se metió en el PSOE para prosperar. Y además, como no tenía unos grandes estudios, de hecho tenía una especie de maestría en educación física, que es lo que hizo. O sea, llegó, hizo 3 meses flexiones y se puso a robar, pero efectivamente siempre ha conservado el toque ese criminal en el que ya estuvo. Antonio Navarro, que era el jefe máximo del M-19 cuando se hizo la desmovilización, después de que mataron a Pizarro, le decía a Ábalos, y se refiere como el comandante Ábalos, con todo el respeto y toda la consideración. Ábalos durante muchos años vivió en Colombia manejando proyectos de cooperación. Sí. Fiadelso se llama su titular. Durante muchos años. O sea que en Colombia nos aconsejas atención y no sé, Lexatina. Exactamente. Y esperar que el presidente Trump sí haya logrado imprimirle un poquito de miedo a Petro. Yo creo que la operación de Maduro, tanto a Sheinbaum como a Petro, quizás les dejó una notificación de ustedes saben que se les acaba el gobierno y saben que aquí hay cárcel para todos. Sí.
Pues tenemos la primera parada el 8 de marzo, precisamente, la segunda es el 31 de mayo, ¿verdad? Las presidenciales, las definitivas, entonces bueno, estaremos muy pendientes con Ernesto. Sí, ya contamos con Enrique y... Ernesto, porque digo Enrique, porque estoy pensando en... Es que estoy con Enrique Santiago, me obsesiona ese tío. Sí. Ayer sale, es un sujeto, es lo peor de lo peor, o sea, si él pudiera tener 7 checas en Madrid, hombre, no salíamos de esta habitación. Es un monstruo. Y tiene un súper ático al lado donde vivía yo en Chamberí. Pero un superático de 1, 2 millones ni se sabe. Creo que empieza en Chamberí y termina en Guadalajara. No me lo diga, mi hotel queda allí, no quiero encontrármelo. No, si ahora él irá solo al Four Seasons. Sí. Ya sabes, los comunistas cuando llegan al poder... Bueno, ¿te acuerdas que en un teatro dijo públicamente, le preguntaron si haría lo mismo que hicieron los comunistas rusos con Nicolás, con la familia del zar y demás? La familia Romanov. Dijo si él haría lo mismo con Felipe VI. Si se daban las cosas, claro que sí. Claro que sí. Yo no he eso. Lo haría. Y Sánchez lo premió con una Secretaría de Estado. Y finalmente un comentario final de Iván Cepeda. Sí. Ustedes supieron que el presidente Uribe estuvo condenado. Sí. Ya le levantaron la condena, pero eso todavía no es tan firme. Quien estimuló el proceso contra Uribe, el que nutrió el proceso contra Uribe con testigos falsos, con testimonios amañados, comprados, fue Iván Cepeda. Sería bueno recuperar los papeles de Raúl Reyes, los tengo, y de las FARC, donde ahí Cepeda es profusamente citado. Sí, aparecen unas menciones clarísimas de las FARC. Es que al papá de Cepeda lo asesinaron los paramilitares en el año 94, se llamaba Manuel Cepeda Vargas. Al mes de asesinado, las FARC crearon un frente de guerra Manuel Cepeda Vargas y hasta el fin de las FARC, como grupo armado oficial con Santos, fue el grupo terrorista más sanguinario que tenía esa estructura criminal. Y ahora, presidente. Pues sí, señor. Presidente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. El enfermo no ha dado señales de vida. Aquí, por lo visto, cuentas que un tío le están tratando del corazón y no es más que verle la cara para ver que hay motivo. Y sin embargo, pues no contestan. Y te sacan un vídeo de TikTok. Sacan un vídeo de TikTok, es decir, un vídeo chino. TikTok es del Ejército Rojo chino, y además diciendo que va a subir a una bicicleta en la que no sube y fingiendo un agotamiento que evidentemente no tiene. Desde que Meg Ryan fingió el orgasmo cuando Harry encontró a Sally, no he visto una falsificación tan ridícula. En fin. Es la mañana. Es radio.